por estar hoy acá con nosotros en nombre de la Mesa de Trabajo Triestamental. Esta mesa la conforma la Asociación de Académicos, la Federación de Estudiantes del Pedagógico y la Asociación de Profesionales y Técnicos. Y la verdad es que hemos hecho un trabajo bastante laborioso para poder recopilar información, fotografías, el video que vamos a ver hoy, y es un trabajo sumamente gratificante. Yo quiero agradecer a los estudiantes, a los funcionarios y a los profesores de la institución que se encuentran hoy día acá. Es una instancia sumamente importante de recuperación de la memoria de esta institución. Agradecer también especialmente a nuestros invitados, a las realizadoras del video, Mariana Boer y Carolina Lepe, a la profesora Ingrid Boer, exalumna y que da testimonio también en el video, al profesor Eusebio Flores, del Departamento de Historia y Geografía, le agradecemos su presencia acá, él está jubilado, a la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, María Eugenia Horvitz, que también nos acompaña hoy día acá, como ex profesora también de la institución en la época. Y bueno, gracias a todos los que asisten, a todos los que tienen interés en recuperar esta memoria histórica de nuestra institución. Una memoria que es dolorosa, pero que es nuestra y la que tenemos que hacernos cargo para poder enfrentar el futuro con mayores aspiraciones democráticas. La ceremonia tiene dos partes. Primero vamos a presentar un video realizado por la Mesa Triestamental, dura 5 minutos, de introducción al video final. Luego Mariana, Carolina e Ingrid harán la presentación del video final. Juanito, ¿puede darle paso al video de introducción? Muchas gracias. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.
día que esperamos a lo largo del mundo, tantos hombres el día final del sufrimiento. Muchas gracias. Invitamos a pasar adelante a Mariana Boer, a Carolina Lepe y la profesora Ingrid Boer, que van a presentar el video testimonial que se hizo con motivo de la conmemoración de los 30 años del golpe militar. Por favor, pasen adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero gracias por estar acá, a todos ustedes, y gracias por la invitación de la mesa tripartita que nos hizo, ¿ya? Tanto a Ingrid, a Carolina y a mí. Bueno, no me voy a explayar mucho acerca del documental, ya que yo creo, y es la idea, ¿no es cierto?, de toda creación artística, que hable por sí sola. ¿Ya? Y eso es lo que va a pasar acá. Ustedes van a ver un documental hecho a base de varios relatos de funcionarios, en ese momento, en el año 2003, que fue que lo hicimos, relatos de académicos de ese año y ex estudiantes que en ese año o trabajaban acá o logramos contactarlos, ¿ya? Todas las personas que nos colaboraron en ese documental o a quienes nosotros acudimos fue porque teníamos cierta cercanía a ellos, ¿ya? Y esa es la razón de por qué están ellos acá. Obviamente ellos representan también el relato y las vivencias de muchas otras personas, ¿ya? Y eso es lo que van a ver a continuación. Pero no puedo dejar de mencionar de que este documental nació, bueno, dentro de un grupo de estudiantes, de una organización de estudiantes, que en ese momento no era una organización oficializada, por decirlo así. Nosotros éramos la radio pedagógico en ese momento, y junto con Carolina y varios otros estudiantes que los voy a mencionar ahora porque fueron también realizadores de este documental. Como les decía, fue un trabajo mancomunado. Estaba Cristian Toledo, estudiante de francés, en ese momento está Luis Barragán, estudiante de filosofía, Cristian Matas, Rachid Misle, estudiantes de música, y Carolina Lepe y yo, que éramos estudiantes de artes plásticas, ¿ya? La conjunción de nosotros, el trabajo de nosotros, la voluntad, se unió a las voluntades también de la Asociación de Funcionarios y también de varios académicos que nos ayudaron. También no puedo dejar de agradecer en este momento, ya que tengo la opción, de agradecer a la Asociación de Funcionarios porque fue gracias a ellos que la radio pedagógico pudo funcionar, ya pudo existir. Ellos nos facilitaron el espacio físico y también nos facilitaron equipos, los equipos base para transmitir, ¿no es cierto? Y agradecer también la voluntad y el creer en nosotros, en un grupo de amigos, la verdad, que se formó y que quisimos hacer algo de gestión cultural un poco en la universidad, y no funcionó. Y la verdad que este documental también es parte de ese año bien fructífero que tuvimos de varios otras actividades que realizamos. Así que les agradezco a ella, a la Asociación de Funcionarios, que en ese tiempo, a partir del 2000, nosotros empezamos a funcionar y de ahí nosotros perdimos un poco la huella cuando salimos el 2005 desde acá, ya no
supimos que la radio se había trasladado de lugar y después, la verdad, no tuvimos más noticias de si este grupo que nosotros iniciamos en un momento siguió. Ojalá que así fuese, ojalá que esta radio como grupo de estudiantes existiese aún hoy en día, y si no, ojalá que sea la primera motivación para que vuelva a surgir esta agrupación, que siempre trabajó de forma triestamental, podríamos decirlo así, pero más que protocolos, fue con voluntades, con muchas voluntades y muchas ganas y mucho entusiasmo y mucha creencia en nosotros como estudiantes, ¿ya? Entonces, bueno, comentarles que nosotros aparecemos ahora en este momento acá adelante como las realizadoras, pero somos un grupo grande, y agradecerles también a todos ellos. Se me olvidaba también, se me queda en el tintero don Claudio Cornejo, que es estudiante de diferencial, ¿ya? Todos ellos compusimos en un momento la radio, y de ahí surgió entonces este documental que, como les decía, fue en conmemoración a los 30 años. Ahí partió. Y haciendo memoria, tal cual como se llama el documental, haciendo memoria entre nosotros, en esa ocasión, claro, lo dimos, lo presentamos, también quizás no fue muy trascendental, a lo mejor en ese momento sí, significativo para muchas personas, ¿ya? Pero para nosotros también es un gran honor que se vuelva a presentar este trabajo que nosotros hicimos con hartas ganas, y donde aprendimos mucho también. Nosotros fuimos las personas que contactamos, ¿no es cierto? Fuimos las personas que editamos, fuimos las personas que seleccionamos la música, y que también estuvimos en las filmaciones, ¿no es cierto?, entrevistando a las personas que nos colaboraron. Entonces, para nosotros también fue un aprendizaje. Y contarle algo súper personal, para mí fue súper significativo y también sorpresivo, por ejemplo, darme cuenta que una de las formas de borrar la memoria era desaparecer espacios físicos en el lugar. Y cuando hacíamos el recorrido, específicamente con Ingrid, ella me iba diciendo que en este lugar estaba tal departamento, que en este lugar era otra cosa. Entonces, para mí en ese momento, como se lo digo personalmente, fue súper como impactante darse cuenta que finalmente ese es una gran estrategia, por decirlo así, de borrar la memoria, de sacar, ¿no es cierto?, algo, un espacio físico, un espacio arquitectónico, un espacio visible, que nosotros lo podemos tocar, lo podemos sentir, y donde hay un montón de recuerdos puestos ahí, se borró eso y inmediatamente se borra. O sea, nosotros como nuevos estudiantes, acá llegaba el 99, no teníamos idea, por ejemplo, que los lugares que pisábamos, donde nos sentábamos, donde ahora había pasto, había sido un departamento, y donde pasaron un montón de eventos. Entonces, para nosotros también fue un gran aprendizaje, y espero que también siga siendo así para todos los que recién vean o recién estén conociendo la historia. Y me siento muy orgullosa de poder colaborar con recuperar memoria y con mantener memoria, la verdad, porque sabemos, como está ultra dicho, ¿no es cierto?, que sin la memoria nosotros no tenemos historia. Entonces es súper difícil que además nosotros como profesores que somos, no sepamos lo que haya pasado antes, y más que saber, como conocimiento, sentir, que eso yo creo que es súper importante. Muchas gracias. Bueno, súper brevemente, Mariana ya lo dijo, esto no es un acto de nepotismo, no es que las Boer queramos apropiarnos ni de la presentación ni del pedagógico. Como ella lo contó, en esa época, cuando buscaron con quiénes realizar el video, se contactaron con quienes tenían más cerca. Ella es mi sobrina. En el 73 yo era alumna de este pedagógico, estudiaba pedagogía en español en esa época, y estuve aquí el día 11 de septiembre hasta el día 12 de septiembre. Por lo tanto, ahí tengo muchos recuerdos, muchas cosas que yo creo que en este aniversario incluso se han ido revelando más dentro de las cosas que no he querido recordar y que empiezo a
a rehacer. Muchos de mis compañeros, los que acabo de ver, no los había visto desde hace más de 40 años. Por lo tanto, es una situación emocionalmente para mí muy, muy fuerte. Ha sido muy fuerte volver, y creo que es la palabra que más uso en el video y la vuelvo a decir. Reconstruir, revivir lo que hemos sido nos permitirá ser mejores y pelear con más fuerza por lo que queremos. No hemos renunciado a los sueños, seguimos aquí. Volví a estudiar nuevamente en el pedagógico en la década del 80 y por lo tanto mi vida está muy ligada a todo este espacio. Les agradezco muchísimo la invitación a la directiva con quienes nos hemos contactado. Les agradezco a ustedes por estar aquí, compartir el trabajo de los chiquillos, cómo hace 10 años intentaron reconstruir esto y para que no se nos olvide. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Ingrid, Carolina y Mariana. Y ahora pasamos a ver el video preparado por estas ex estudiantes de la OMSE. El viejo edificio, el nuevo edificio, el viejo instituto pedagógico, la nueva Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, las mismas tripas terrenales para llegar al corazón, los ladrillos, las enredaderas, las palmeras vigilantes, las ventanas y las puertas, las escaleras, los salones de clases y sus tarimas, las aulas y sus computadores, ordenadores ordenando la vida, las oficinas en hilera esperando papeles, órdenes escritas y memorándum, la memoria esperando ser revisada por la historia, la hermenéutica de la nueva educación, la enredéutica del olvido, hombres y mujeres vestidos de obediencia con anteojos de humo, buscando las pupilas y las bocas, cientos de ojos y bocas pronunciando el mundo y discutiendo acaloradamente su derecho a ser más, rectorías habitadas por delegación y elección. La estructura administrativa, distante del árbol más viejo, mudo testigo de la historia, nuestra historia a menudo proscrita. 10.000 bocas conversan, construyen plazas, derriban muros, establecen nuevas fronteras y meten la lengua en los libros que aún no se han escrito ni inscrito en nuestra letargada memoria. Porque una vez yo no terminaba psicología, yo estudié filosofía en el departamento de filosofía y psicología en forma paralela. Además trabajaba, además pololeaba, además iba a baile. Se vivía, ¿no? Entonces, antes de terminar, yo fui ayudante 4 años de filosofía, pero al final opté por quedarme en psicología. Y ahí fui ayudante, profesor auxiliar, hasta ser profesor catedrático por concurso. Fue 73 y era profesor del departamento. Y a la vez psicólogo del Liceo Manuel de Sala, que dependía de acá de abajo. Y hacía clases, unas clasitas de filosofía también. Entonces yo allá era miembro del Comité de Unidad Popular del CUP, se llamaba. Y acá a su vez tenía otros cargos. La síntesis de esta primera parte, que una vez que se cierra el pedagógico el mismo 11, tipo mediodía, yo no vuelvo más a pisarlo hasta el año 90. Yo entré al pedagógico en el año 1972, marzo de 72, a estudiar pedagogía en castellano, que en ese año se empezó a llamar pedagogía en español. Este espacio era mi escuela, que de ella no queda nada más que esos arbolitos ahí había una glorieta.
me parece como tan increíble que en un lugar donde había una casa, que era una casa de estilo colonial, relativamente chica, hoy día miro y hay pasto donde deben haber establecimientos de la escuela. Entonces, un poco para ubicarnos en el tiempo de antes del golpe, esto era un jardín muy hermoso, lleno de mujeres hermosas además, porque había una especie de competencia. ¿Quién tenía las mejores minas? Igual como había competencia de fútbol ahora, también se jugaba fútbol. Y nosotros los de psicología decíamos, y creo que sí, que las mejores minas estaban en psicología, aunque en sociología nos competían. Y de inglés también. Había mucha fiesta, no había el ritual de los viernes, pero sí había más libertad porque ya se tomaba en los kioscos, incluso allá donde está extensión ahora, hay un cafetín abajo, y ahí profesor, y había cerveza, y no pasaba nada más que un buen rato, ¿no? No había esa especie de tendencia un poco a pasarse de rosca en cuanto al beber. Eran tiempos de mucho ajetreo político, asambleas, reuniones, mucha participación estudiantil. ¿En qué año? Bueno, los años 60 aquí pasó la reforma, de aquí salieron grandes dirigentes, entre otros, por ejemplo, Alejandro Rojas, la pasionaria de la JJ, que fue presidente y participó en todo el movimiento de reforma. Hubo un gran decano comunista, se llamaba Hernán Ramírez Necochea, un gran historiador. Él era el decano de acá. Y eran tiempos de mucha efervescencia, mucha discusión, había enfrentamientos incluso siempre dentro de la izquierda, ¿no? Porque aquí derecha no había, o era muy poca. Los movimientos, las confrontaciones ideológicas eran fundamentalmente entre el MIR, frente al FER, entonces, y los partidos de la Unidad Popular, que vendrían a ser como un poco más a la derecha dentro de lo que era el espectro político, ¿no? Me acuerdo además del día de la bienvenida a los mechones, que nos encerraron en una sala que debe haber estado como por este lado, con un supuesto profesor que nos hacía clase, que era un compañero brasilero, que había llegado a Chile entre un grupo de refugiados de Brasil en la época de la dictadura de Brasil. Llegué normalmente como todos los días, o sea, a trabajar y qué sé yo, pero prendí la radio y comenzaron los bandos, que esto, que este otro. Entonces teníamos amigos aquí al lado en el comando logístico, porque jugábamos béisbol contra ellos, teníamos una convivencia. Y ese día vi a uno de mis compadres aquí arriba de esta muralla, que ahora está tapada por esta bodega, qué sé yo. Aquí nos dividíamos con el comando logístico de la FACH, para los lados. Y había una persona aquí, uno de mis compadres y otro allá. Y a uno de ellos le pregunté yo, oye, ¿qué pasa, weón? Está fea la weá, me dijo, así que mejor ándate para la casa. Y no hice caso, me fui a la rectoría antigua que está, el principal que hay acá. Me fui por el costado sur, y ahí divisé a los militares afuera, parlamentando con el rector, no me acuerdo el nombre del señor Ruiz. Y ahí vi un brasileño que estaba con un poncho, y debajo del poncho tenía una metralleta. ¿Él era estudiante? Estudiante, claro. Era residente aquí, gente había internado acá. No. Los dos pabellones gemelos de aquí del lado de la copa y los que están en la cancha. Esos eran internados. También tengo la sensación de que vivíamos mucho tiempo acá y de hecho hacíamos muchas cosas que no era solamente las clases. La sala que estaba acá en este lado, donde era el corredor, por ejemplo, teníamos unos cursos de alfabetización. Nosotros pretendíamos salir a alfabetizar a los trabajadores y como estudiante de castellano, evidentemente teníamos como la prioridad en organizar eso. Entonces, me acuerdo que acá pasábamos tardes larguísimas viendo unos textos especiales para enseñarle a leer a los trabajadores. Y ese día estaba en Manuel de Sala y bajaron helicópteros de militares a buscarnos a un grupo grande, como 20, 30 profesores, nos llevaron a la escuela militar, en buses.
concreto botados sobre los buses, los milicos caminaban culateándonos encima, la escuela militar nos siguieron dando, hasta después llevarnos al Estadio Nacional a un grupo, y en el Estadio Nacional ya la cosa fue más seria, ¿no? Con interrogatorios con frazadas y todo lo que se sabe, culatazos, tortura, y después de estar un par de semanas yo salí, parece que fue un error. Salí nombrado en una lista, yo creo que al ser nombrado en la mañana se nombraba a la gente. Yo creo que era para ir a la concha eléctrica. La concha eléctrica se llamaba el velódromo, ¿no? Donde estaba lo de la aviación para tortura eléctrica. Y me encontré con la sorpresa que era para salir. Y salí. Los recuerdos más fuertes que tengo de este lugar precisamente. Además tengo un recuerdo claro de que el último día que estuve acá en clase, o que vine a clase, digamos, fue el 11 de septiembre. Aquí ya era un desastre, porque en realidad cuando yo llegué había todo como que se estaba desarmando, había gente sacando mimeógrafos, libros, que debe haber sido a las 8:30 de la mañana del día 11. Porque estas son entonces donde de alguna manera, ¿cierto? Los guardias azules, los gurkas que estaban hace tiempo, tomaban a los dirigentes o a los que soplaban, porque muchos soplaban, y tomaban fotos, ¿no? Para identificarlos después. Entonces los agarraban simplemente y los mantenían en los subterráneos, y ahí hubo tortura y había de todo, ¿no? Y el otro lugar en que se hacía de alguna manera lugar de secuestro y tortura era el subterráneo, donde está la radio, abajo, allá en extensión. También el lugar el número de personas empleadas por la dictadura que hacían el papel de sapos, con la complicidad de muchos profesores académicos. Yo ingresé a esta universidad en 1982, cuando ingresé a la carrera de filosofía. Lo primero me encontré que la carrera de filosofía había estado cerrada durante 2 años, es decir, la cerraron en el año 80, y el primer ingreso después del cierre era el 82, por tanto me encontré siendo un mechón y mis compañeros próximos eran de tercero y cuarto. Bueno, la primera sorpresa nuestra fue darnos cuenta que efectivamente la dictadura militar había cerrado la carrera de filosofía por el rol que había estado jugando o la presión que estaba ejerciendo la carrera de filosofía en función de evitar la separación que estaba realizando en ese momento la dictadura militar del pedagógico respecto del conjunto de la Universidad de Chile, o lo que estaba llevando adelante, es decir, digregar y separar la Universidad de Chile en distintas sedes a lo largo del país. Los azules, los gurkas eran personas administrativas, realmente dignas, qué sé yo, que los contrataban para actuar fuerte, ¿no? Frente a los cuchareos, frente a las huelgas, las protestas internas. Pero aparte de eso había complicidad, ¿no? De alumnos incluso, por ejemplo, los presidentes de los centros no eran elegidos, sino nombrados por las autoridades. Y ellos actuaban en función de ese soplaje y el control. Y había académicos, por supuesto, que si la mayor parte de los académicos que hubo acá en la universidad en ese tiempo, si estaban acá y a todos los demás no se habían echado, al 70 o más por ciento, mucha gente los trajeron de sede o de normales, de sede de Chillán, de Talca, qué sé yo, y por lo tanto se debieron a la dictadura y actúan como tales. Incluso hay anécdotas como por ejemplo esta, que en una protesta interna agarran a un grupo grande de estudiantes, dirigentes y de base y los llevan a la comisaría, como siempre los llevan acá, ¿no? Todavía, gracias a en Ñuñoa. Entonces estaban ahí en la noche y llegan 2 encapuchados con los pacos, ¿no? Para identificar a los estudiantes, quién era más responsable o dirigente. Y entonces uno de los, el Marcos, ¿sabes esto? Uno de los estudiantes le sacó la capucha a un profesor, a los 2, y fueron
identificados, y que claro, no podía hacérsele nada porque ellos estaban en el poder, ¿no? Pero esos profesores están acá ahora. Eso como anécdota, ¿no? Si bien es cierto, nosotros creemos que la dictadura militar focalizó el trabajo de represión al interior de esta universidad pensando la respuesta que iba a recibir de parte de los estudiantes de esta universidad en función de la crisis que se avecinaba en el año 82. Por tanto, efectivamente fue así. Nosotros creemos que se dirigió específicamente la represión hacia esta universidad y las consecuencias, bueno, están a la vista. Nosotros vivimos en represión constante de guardias de azul y de seguridad, principalmente de la Central Nacional de Información, la CNI, que opera al interior del campo. A todo esto estábamos restringidos en muchas cosas, como por ejemplo, estábamos rodeados de sapos aquí adentro, pero cualquier sapo, yo creo que todavía existen. Sapos, o sea, de la CNI, de la Central Nacional de Informaciones, no sé. Y eso, yo conversaba con ellos, después ya conversé con ellos, incluso llegó uno aquí al taller, trabajó conmigo. Yo sabía que era, no voy a dar el nombre porque no. Entonces, porque yo salí con él a tomarme unos tragos una vez y después, con todo que queda, nos paró una patrulla. Entonces andábamos en un auto de arriendo. En ese entonces los autos salían, o sea, tenían permiso algunos autos. O sea, tenían pase para llevar gente. Y en la rotonda de Quilín nos pararon. Este caballero vivía por allá por, no sé, por Gana de Niebla. Y ahí nos paró una patrulla. Y se bajó este caballero, mostró una tifa y ya, síganos, claro. Y después de eso ya vi la cosa fea y me fui. Y al pasar por el frente de los departamentos que están al frente al frente de las canchas, las metralletas estaban todas apuntando hacia adentro, ¿ya? Y de ahí ya me entró más temor todavía. Así que salté a la muralla por un jardín infantil que estaba allá antes y salí a Grecia. Y de ahí me fui caminando para la casa, pero era un caos total. Era un caos total. No, tantos años realmente se olvidaron unos pocos detalles. Así que lo otro después ya fue el día siguiente salí a trabajar, yo llegué hasta Grecia, hasta departamental, no, Arícola, Arícola con Macul. Ahí ya vi unos cadáveres, me devolví nuevamente para la casa, porque sonaban balazos por todos lados y cuantas cuestiones, así que no seguí. ¿Y de ahí hasta cuándo no volví acá? Eso es lo que trato de pensar y no recuerdo bien, pero deben ser unos 2 meses. Unos 2 meses sin trabajar. O sea, veníamos y nos parábamos, después que levantaron el toque de queda, veníamos y nos parábamos acá afuera en la portería principal. A ver, como quien pidiendo pega, como limondeando un trabajo. Y nos hacían esperar, pues seguíamos esperando. Y algunos que otros entraban. De repente comenzaron a meter más gente. Contaban hasta 10 ya, ustedes mañana entran, pero de un día para otro. Y seguramente éramos averiguados, no sé hasta dónde. Pasamos por un cedazo, claro, súper fino, para poder entrar a trabajar. Y al de entrar al tiro, una brocha y un tarro de pintura. Vamos borrando propaganda. Y bueno, después ya vinieron jefes nuevos, comenzó otro trato. Fue bastante triste, no sé cómo llamarle, pero penca. En el fondo fue una realidad, o sea, una experiencia que jamás no quisiera volver a vivirla. Y hay muchos profesores también que actúan como, se llama eso, como fiscales, ¿ya? Entonces llamaban a testigos y entonces pues el consejo que había les daba 6 meses de suspensión, 1 año de suspensión, y al suspenderla no era la académica, sino la beca y todo eso. Entonces cortaban toda una carrera de un estudiante por estar protestando con cuchara o lo que sea, ¿no? Y son cientos. Lo único que se logró respecto a esa gente es que cuando terminó la dictadura y acá se instaló una rectoría distinta,
al comienzo de los 90 cuando yo llegué, es que hubo un programa de exonerados. Entonces a esos alumnos que habían sido exonerados se les hizo una facilitación para que se pudieran titular. Y ahí yo creo que más o menos unos 150 alumnos que exonerados de la dictadura terminaron, ¿no? Se les hizo un plan especial y terminaron y se titularon. Marco Fuente, un ejemplo. Sí, él comentaba precisamente eso ahí. Él debe saber más el número. Fue sancionado por y mucha gente. Hasta el 88. Todos los dirigentes, la Andrea Palma, que es famosa, una gran dirigente, terminó igual. Yo actué bastante en ayudar a toda esa gente, se le hacía planes especiales, ¿no? Esa fue una gran labor que se hizo de mínima justicia o restitución, ¿no? De derecho a estudiantes de acá. Yo volví a entrar a la universidad en el año 79, a estudiar básica en ese momento. Entré a lo que era el campus La Reina de la universidad, que hoy día está en la Municipalidad de La Reina en ese lugar. Pero me tocó el periodo de nueva reforma en el año 81 y nos trajeron el último semestre acá, cosa que fue bastante fuerte para mí volver a la universidad en un momento en que ya esto era otra cosa. O sea, la había dejado ver en noviembre del 73 cuando nos tuvimos que rematricular para ver si podíamos volver a entrar a la universidad y no la vimos. Yo diría que nosotros durante todo este tiempo nos opusimos a toda posibilidad de hacer universidad. O sea, nuestra propuesta era ingobernabilidad absoluta al interior de la universidad y así lo ejercimos y yo creo que lo llevamos adelante de manera muy clara. Esto dio como resultado la salida del rector Álvaro Arriagada el año 86. Por supuesto un año de gran represión en donde fueron expulsados los principales dirigentes del centro de estudiantes y en ese minuto asumí yo la dirección del Consejo Presidente y posteriormente la nueva elección, asumí la dirección del pedagógico nuevamente. Yo creo que si bien es cierto el movimiento estudiantil tuvo un gran protagonismo, principalmente esta universidad en el paro de Federici, esta universidad era considerada en ese minuto, digamos, una de las más activas en función de oposición a la dictadura militar, ¿no? Eso tuvo un alto costo, la mayor cantidad de estudiantes expulsados y sancionados fueron de esta universidad, ¿no? Yo creo que nosotros por lo menos contamos 10 o 12 expulsados de esta universidad y más de 100 sancionados, a los cuales se les quitaba la beca y todo tipo de beneficios por participar en manifestaciones estudiantiles. Yo creo que los estudiantes del pedagógico efectivamente estuvieron siempre a la altura de lo que el movimiento histórico lo había pedido y bueno, así fue como se fue reorganizando y se formaron los primeros centros de alumnos, nuestra participación a nivel nacional en la Confech, que incluso posteriormente el año 87-88 me tocó ser miembro de la directiva de la Confech que encabezó el paro en contra de Federici. Bueno, el año que yo entré, en el 72, ya llevaba por lo menos un año de gobierno la Unidad Popular y era un tiempo de mucha efervescencia, evidentemente. Ahora, nosotros acá en el pedagógico teníamos una organización estudiantil bastante fuerte, teníamos un centro de alumnos de pedagogía, pertenecíamos a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. Bueno, y eso tiene todo un contexto además bastante importante, bastante grande. La historia de la FECH en ese momento era súper fuerte. O sea, de hecho nosotros contábamos con un edificio. Originalmente era un edificio que estaba en la Alameda, el edificio antiguo de la FECH, pero durante el gobierno de la Unidad Popular se nos entregó un edificio como Federación de Estudiantes en la calle Villavicencio, detrás de lo que hoy es el Diego Portales, que en esa época era la UNTA. Teníamos una casa maravillosa. Eso ha sido un poco el tránsito, yo creo que la represión vivía durante esos años, efectivamente significó la salida de muchos estudiantes y también muchos de ellos se fueron del país, bueno, algunos a estudiar a Ecuador, otros en Checoslovaquia, otra gente se fue a Argentina y Uruguay, la mayoría para poder completar su estudio y muchos de ellos no terminaron. Y el centro de operaciones en realidad para nosotros era el espacio que está acá, que era esto desde el casino hacia allá,
hacia la derecha, era el Centro Alumno de Pedagogía. Bueno, y acá se organizó y se empezó a trabajar fuertemente en todo lo que eran los trabajos voluntarios. Nosotros rápidamente tuvimos que empezar a salir a hacer trabajo voluntario y eso consistía, por ejemplo, en ir a descargar los trenes que llegaban a San Eugenio con la leche para distribuir a los niños. Entonces nosotros llegábamos acá en la mañana, nos organizábamos, salíamos en brigadas a San Eugenio, otra gente salía hacia el sector sur, Puente Alto, a recoger frutas de repente. Mucha descarga de materiales y de cosas que llegaban a través del tren, sobre todo porque como los camiones estaban sin funcionar, llegaban y se quedaban amontonados en las estaciones de San Eugenio especialmente. Entonces por el lado de atrás, acá entraban los camiones, nos subíamos al camión, partíamos temprano, trabajábamos en eso, pues veníamos y alcanzábamos, íbamos a clases en las tardes, las clases que aproximadamente terminaban a las 9 de la noche. Y en eso era muy evidente que nuestra participación, tanto como con el gobierno, como con la organización estudiantil, como con todo, era súper fuerte. Y nos quedaba tiempo entre medio para organizar actividades culturales, para tener teatro, danza. Aquí en estos jardines venía mucha gente a representar cosas, a ofrecernos cuestiones. Y no solamente de afuera, aquí era muy entretenido el ver cómo, por ejemplo, la gente que estudiaba castellano, yo recuerdo que escribían, la mayor parte de ellos escribían. Y aquí había una cantidad de recitales poéticos increíbles. O sea, el que tenía cosas, yo la otra vez me acordaba cómo algunos de mis compañeros, por ejemplo, tenían querellas poéticas. Entonces uno le escribía un poema al otro y lo declamaba aquí y después venía el otro, le contestaba y entre eso nosotros estábamos todos alrededor. Y bueno, y estos pastos era el lugar donde vivíamos la gran parte de la vida por nosotros. Cuando yo entré el año 54, entre los compañeros que tuve para ramos generales, compañeros de otras asignaturas incluso, y que han llegado a ser personajes muy destacados en la vida chilena. Puedo nombrar a Jorge Teillier, que estudiaba historia, pero teníamos ramos comunes, nos sentábamos juntos, leí sus primeros poemas, los poemas de su primer libro, Para Ángeles y Gorriones, los leí en sus cuadernos de clases. Estaba Jaime Badel, que es un destacado actor. Estaba Luis Alarcón, que es un destacado actor también y que en ese tiempo fue director de teatro, fue el director del CADIP, el Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico. Estaba el poeta Jorge Naranjo, el escritor Jaime Valdivieso. Tengo un recuerdo muy fuerte de lo que eran estos profesores que estaban acá y que eran como parte de la universidad y como que uno sentía que no se iban nunca tampoco, o sea, no íbamos ellos ni nosotros. Entonces uno tenía clase, estaba en clase con ellos y al rato estábamos acá sentados conversando y discutíamos de otras cosas y participábamos juntos en política o en cosas culturales. Excelentes profesores, especialmente bueno, yo nombré delante a don Astolfo Tapia, que era secretario de estudios. Don Astolfo Tapia es un personaje histórico en este país, desde los comienzos del Partido Socialista, pero de los inicios, en el norte de Chile. Y don Astolfo hacía clases de sociología de la educación, creo que era algo así el nombre, no recuerdo muy bien. Y hacía clases acá en el pabellón de acá de filosofía, en el auditorio. Y cuando uno quería tomar los cursos de don Astolfo Tapia tenía que llegar de madrugada porque se llenaban. O sea, ese auditorio no sé si existe ahora, pero tenía una capacidad enorme, era un auditorio, deben haber tenido más de 100 personas por lo menos. Y la sala estaba siempre llena. Entonces, el tener el honor de tener clase con este personaje era realmente impresionante. En los años que estuve estudiando, los 4 a 5 años que me duró la carrera, fueron entrando otros tipos que después también tuvieron labor destacada en la vida nacional, en la cultura chilena, como por ejemplo Ariel Dorfman, Antonio Skármeta, Armando Casígoli, que ya era profesor. Y bueno, había aquí un ambiente muy
muy literario, diría yo. Había un centro de estudios literarios, el CELIP. Había un ambiente de mucha cordialidad entre los estudiantes de diversas asignaturas, y yo diría que un ambiente de mucha democracia. Yo creo que aquí lo que aprendimos más fue eso, a convivir entre distintos credos, distintas tendencias políticas. El fundamental empuje que tenía uno para estudiar pedagogía era que uno iba a cambiar el mundo, y que uno haciendo clases, trabajando con los niños, trabajando con los adultos, con quien fuera que tuviera como interlocutor mientras hacía clase, tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Y yo creo que eso era lo que nos unía básicamente a todos, era como el deseo profundo de a través de esto lograr cambiarlo. Bueno, el mundo nos cambió a nosotros, parece, porque no sé cuántos habremos llegado a hacerlo, no sé cuántos de nosotros habrá cumplido en parte las metas, pero... Ahora, respecto de esa universidad y la que hoy día me toca vivir, esta vez como académico, yo creo que yo no soy de los que pienso que los estudiantes hoy no se interesan por nada. Yo sí creo que los estudiantes se interesan por muchas cosas, los estudiantes sí están participando, la participación, por cierto, es de otra manera, no está en las mismas condiciones ni históricas ni políticas para que sea la participación que nosotros tenemos, pero sí los estudiantes están interesados, sí los estudiantes les interesa hacer cosas, sí los estudiantes están interesados también en el arte, en la música y también en la política, pero de una manera distinta, que no han sido capaces los partidos políticos de canalizar, porque la estructura, la formación de los partidos hoy día no tiene mucho sentido, ¿no? Para esta juventud efectivamente no tiene sentido, porque no representa a nadie, ni siquiera se representan a sí mismos en muchos casos, ¿no? Hoy día la política pasa a ser cada día más técnica, ¿no? Y los jóvenes, no solamente los estudiantes universitarios, sino los jóvenes en general, se sienten muy alejados respecto de ella, porque precisamente lo que hoy día plantea la política está cada vez más alejado de lo que los jóvenes están pidiendo. Y también una época en que se fue gestando lo que el año 68 más o menos iba a explotar en lo que fue la reforma universitaria aquí, que nació aquí en este lugar. En los dirigentes del centro de alumnos del pedagógico fueron los iniciadores del movimiento de reforma, que después tomó 2 años y abarcó a toda la universidad. Después del 11 de septiembre yo no volví a entrar al local, digamos. Y después les voy a hablar un poco de cómo fue la mañana del 11 de septiembre. Pero antes me gustaría que visitáramos otro lugar que fue también interesante. Pero era tener una energía que yo creo que igual ahora me paro acá, me da como escalofrío sentirlo. Pasa así, miro y veo como las caras, la gente, los rostros de tantos que estuvimos acá y que llevaban tiempo antes que yo. O sea, había muchos cuando yo llegué que eran parte de los que habían vivido la reforma universitaria. O sea, yo llegué en 72, había gente que estaba de antes del 68 aquí. La verdad que incluso a mí me parecería un poco extemporáneo que nuestros jóvenes militaran como lo hacíamos nosotros, ¿no? Me parecería un poco pasado de moda, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las formas de militar pueden ser múltiples y la militancia no es necesaria al interior del partido, sino hay jóvenes que militan, que hoy día están pensando en el tema de la integración, el tema de la diferencia, el tema del pluralismo, hay miles de temas que hoy día están discutiendo y que están poniendo al centro de la discusión temas que nosotros no habíamos abordado ni habíamos visto. El exilio tiene un costo psicológico, laboral, de salud física, familiar, que es terrible, y eso no tiene, nadie ha dicho nada sobre eso. O el caso de quienes actuaron, por ejemplo, aquí, voy a poner ejemplo el Manuel de Salas, ¿no? En el cual hubo un abogado, bueno, en concreto fue el abogado que a mí me exoneró, ¿no? Sin tener ninguna razón concreta de prueba de nada. ¿Cuál es el cargo? Se decía propagar, es decir, hacer propaganda partidista y no cumplir las funciones docentes para las cuales fue nombrado. Un poco, yo tengo el texto, voy a hacerlo. Y ese abogado
exoneró a decenas de gente y ese tipo está viviendo tranquilamente, dejó la cagada simplemente y le deshizo la vida a mucha gente. Aquí hay otro señor que fue vicerrector de la sede, nombrado por la dictadura, se llama Gustavo Reyes. Cortó cabeza a todo el mundo. Y ahí está. Y nadie lo nombra, es como si no existiera. Entonces, admitiendo que la prioridad más grave, más dramática, es la de los compañeros detenidos sobre todo eso, hay toda otra situación social, psicosocial, que en nuestro caso atañe a la educación, el liceo, universidades, el Memorial de Sala, que actuaron simplemente a su arbitrio, con plena injusticia, y nadie le ha pedido cuenta. Y en general son unos hijos de puta. Eso es todo. Y eso no se dice. O no hay tiempo, o no hay disposición. Exacto. Ahí se impone la impunidad. Aquí mismo, si y nos la estamos desprotección. rescatando la historia, ¿cuál fue el primer vicerrector nombrado por la dictadura? Gustavo Reyes. Ese hay que pedirle cuenta. Porque ¿con qué derecho consideró a medio, incluye estudiantes, por supuesto, dirigentes? Fue en el primer tiempo, 73, 74. Y siguió la cosa todos los años exonerando estudiantes, por decenas, cortándole los estudios, no dándole derecho a nada de las ayudas que tenían, que no era solamente los estudios, ¿no? Los perjudicaban los bonos de alimentación, las becas, entonces quedan en el aire mucha gente. Ahora también es curioso, porque siendo nosotros un espacio en el que había, o sea, que éramos todos estudiantes de pedagogía, aquí no había, a excepción de la escuela de periodismo que estaba ahí atrás, todo el resto éramos estudiantes de pedagogía. Este era un centro en el cual uno encontraba a estudiantes universitarios de cualquier universidad y de cualquier escuela. O sea, aquí llegaba mucha gente de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Bellas Artes, que no estaba aquí, de la Escuela de Leyes había mucho. Y había además también mucha gente que estudiaba dos carreras. O sea, yo tenía muchos compañeros que estudiaban pedagogía en castellano y estudiaban leyes. Nosotros no podemos incurrir en el error de comparar lo que pasaba en la dictadura militar con lo que viven hoy día, ¿no? O sea, esa comparación me parece siempre que un poco mezquina. Es decir, antes estábamos mal, hoy día estamos mejor, ¿no? Yo creo que hoy día tenemos que pensar que debemos estar mejor y los jóvenes tienen que reivindicarse, tener sus reivindicaciones respecto de los contenidos que ellos mismos quieran y no respecto de lo que nosotros vivimos, ¿no? Eso me parecería una tontera, ¿no? O sea, la reivindicación de los jóvenes hoy día tiene que ser respecto de las visiones de futuro que tengan ellos y no de las del pasado. La visión que se tiene del pasado, nosotros pensamos el pasado desde el presente y por tanto esta idea de repensarse a sí mismo tiene sentido mirando el futuro, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hacen los jóvenes hoy día es desde una perspectiva distinta que nosotros muchas veces no alcanzamos a visualizar. Ahora igual hay recuerdos que son bastante más tristes, más duros. Pensar que el 73, el 11 parada en este mismo lugar, me enteré que estábamos bombardeando La Moneda, por ejemplo, que finalmente nos sentamos todos a llorar aquí en el pasto porque no sabíamos qué hacer, a dónde ir, qué se nos venía encima, y era darse cuenta que todos esos sueños de los años anteriores y de todo lo que uno habría soñado, creído, esperado, se terminaban así como se iba nublando el cielo ese día, se iba acabando. Y que además uno no sabía qué iba a pasar. Se recuerda aquí haber visto un montón de gente que no vi nunca más, que no la vi nunca más porque se fueron del país, muchos que se fueron presos, muchos que se fueron al exilio y muchos otros que murieron también. O sea, tengo muy claro el recuerdo de haber estado sentada aquí en este pasto y Fernando Ortiz parado acá hablando con nosotros, que él era uno de los profesores de acá de la universidad y que finalmente desapareció en diciembre del 76. Y tengo muy viva la imagen de él parado acá diciéndonos que nos tranquilizáramos, que esto iba a terminar, que no iba a pasar, que no iba a ser peor, que la cosa se iba a calmar. Frente a todo eso hay muchos que callaron, se retiraban, hacían sus clasecitas y se iban. Bueno, también ahí. Yo en lo general digo, mientras haya una persona, un colega, un educador, que no actuó a través de la tortura, de la delación, yo comprendo. ¿Me entiendes? Comprendo. Tenía que defender su pega, es decir.
Ahora, donde no comprendo ni perdono es al que actúa en contra de otro ser humano a través de la presión psicológica o de los físicos, como sucedió en el Estadio Nacional donde yo estuve, en la escuela militar, y más todavía en las otras partes, tantas en las cuales actuaron, sin tener un control verdadero. Es sabido, ¿cierto?, que muchas veces los allanamientos se hicieron con cripto, con los pelados drogados expresamente, entrenados especialmente con el odio, después el entrenamiento de Panamá, frente al rojo, el comunista y todo eso. Entonces, o cómo actuaban, por ejemplo, en el Estadio Nacional, todo el círculo de conscriptos que hacían de guardia del estadio no eran de Santiago, porque no tenía que, eran todos traídos de Antofagasta, que no tenía idea aquí, ¿entiendes? Y por ejemplo yo, por una casualidad, y era muy duro, ¿no? Por una casualidad una persona, amiga de Antofagasta, que tenía una niña pobre, ella, que digamos, que trabajaba acá en Santiago y pololeaba con un joven en Antofagasta, y resulta que el joven resultó ser un conscripto que estaba en el Estadio Nacional. Y como ella me conocía, a través de ese conscripto yo recibí un montón de cosas que no podía recibir de otra manera, y el chico se arriesgó, me llevaba cigarros, una frazada que me faltaba, porque hacía mucho frío. Y ahí fue que supe que todos los que estaban ahí eran del norte. Habían, de la Fuerza Aérea, llegaban patrullas cada rato aquí. Y veían, suponiendo, este montículo de tierra. Ya decían, ya los compadres que se creían más jefes, a eso ya, palichus, y vamos cavando. Se hacían un hoyo, 1 o 2 metros para abajo y así. Buscando armas, pero no, jamás encontraron. Sí que se apoderaron de lo que cuánto hay aquí. Hubo una de robo, no sé. Los internados que quedaron botados en ese tiempo, los cabros arrancaron todo. Quedó ropa, quedó las camas, no sé, pero todo desapareció. Nosotros teníamos un club deportivo que todavía existe, Juventud Católica. Hacíamos de local aquí en la cancha de fútbol, porque era una cancha de fútbol. Cuando llegaron estos compadres, los llevaron los carnets deportivos, que sale el carnet de identidad, sale todo. Se llevaron todo. Teníamos más de 8 juegos de camisetas completas, tenías pero impecables, completas, nuevas. Pelota de fútbol, camisetas de los niños, de la infantil nuestra, se llevaron todo. Lo dejaron en pelota con redes. Era realmente una gran calidad la que se juntaba, una gran calidad académica la que se juntaba, pero sobre todo yo llamo la atención en la calidad de la convivencia que había aquí. La relación en los años 60, hacia finales de la década de los 60, entre alumnos y profesores, se había desengolado, ya no era tan tiesa como antes, no era como que señor, ya nos podíamos tutear, tratar de tú, huevonear, cualquier cosa. Había un espíritu así de igualización, democrático, y sin que se perdiera nunca, por supuesto, el norte, el respeto, ¿no? la relación respetuosa. Era un lugar muy agradable y muy atractivo donde trabajar. Ahora la gente que volvió el año 74, por lo que me cuentan, tengo muchos amigos y compañeros que ingresaron en el momento y que terminaron la carrera ahí, el ambiente que se vivía acá era muy terrible. O sea, yo creo que yo por lo menos no lo habría aguantado. De vigilancia, de hecho uno tenía que entrar dejando el carnet en la puerta, aquí adentro estaba lleno de gente que lo controlaba. Ahora, eso muchos años después, cuando yo volví a entrar a esta escuela, en el año 81, a finales del 81, era muy similar a eso. Nosotros teníamos guardia en la puerta, teníamos un sistema de mallas rígidas en las cuales a uno le entregaban el horario los profesores y era eso lo que tenía que hacer y punto. En que si no teníamos clase, y eso lo encontraba pero absurdo, además yo estaba terminando de estudiar básica, si no teníamos clase nos mandaban unos funcionarios administrativos que se sentaban en la sala nuestra a cuidarnos, como si hubiéramos estado en la enseñanza básica o media.
Entonces, en realidad la sensación para mí volver, después de todo lo que había vivido aquí en el pedagógico y retomar las clases con ese paréntesis largo que tuve y encontrarme en una escuela en que todo era casi como volver a la enseñanza media después de haber estado en una universidad de verdad, que era la que había aquí antes, era realmente súper desagradable. Ahora, el día 11 de septiembre, yo llegué temprano, apenas me enteré de lo que estaba pasando, me vine como mucha otra gente y entramos todavía cuando no se veían elementos uniformados en la calle, pero corriendo algunos, no sé si minutos u horas, no me acuerdo ya de los tiempos, fue rodeado, por lo menos en las entradas principales. Era muy compleja la geografía de este lugar, como para que lo rodearan, no la conocían tampoco. Entonces aquí afuera se apostaron las tropas, se cerraron las puertas, no violentaron, no entraron, pero estaban ahí a la espera, y aquí adentro estábamos también a la espera de instrucciones, digamos, las personas que teníamos militancia política, de instrucciones para saber qué íbamos a hacer. Fue una mañana larga en que, por ejemplo, a mí me tocó un par de veces salir del pedagógico para llevar recados a otra parte, a otra instancia de la misma facultad. Y claro, no se podía salir por la puerta porque ahí estaban los militares. Pero nosotros nos conocíamos los vericuetos, es decir, saltar a una de las calles, a PH Linga, las calles que están por ahí detrás, y por ahí mismo regresar, después saltar una muralla y estar otra vez adentro. Y fue una mañana larga, así muy nerviosa, en que de repente alguien que estaba con un grupo escuchando noticias por radio llegaba y contaba algo de lo que estaban transmitiendo las radios, el último mensaje del presidente Allende, en fin. Y me acuerdo que en algún momento una profesora que era del pabellón de historia, de la carrera de historia, la asignatura de historia que estaba por allá, llegó pidiéndole a los militantes de partidos que entregaran sus carnets para quemarlos, ¿no? Para deshacerse de ellos, digamos, y salvaguardar a las personas en el caso de que se produjera una invasión, digamos, que entraran las fuerzas militares. Yo creo que fue como a la 1:30 de la tarde, en que la instrucción que llegó fue desalojar el local y partir tranquilamente a casa, ¿no? Que uno se fuera a su casa, qué sé yo, tal vez a esperar allá nueva instrucción. Entonces, pero en ese momento fue no hacer aquí ninguna resistencia. Esa es la orden que llegó. No llegaron armas, no llegó ninguna cosa que podía, digamos, estar en la espera, en la conciencia de alguno. Y entonces, bueno, nos fuimos evacuando de a poco. Yo tenía un jeep grande que estaba en la calle esta, que está al frente, que ahora se llama Gómez Milla. Lo tenía ahí, llegué, primero para no verme involucrado en líos mayores, le pregunté a uno de los militares, mire, ese jeep es mío, ¿lo puedo sacar? Sí, me dijo. Entonces ya con ese aval me fui, me monté en el jeep y salí así con toda tranquilidad. Debajo del asiento tenía armas y propaganda. Por suerte no me revisaron. ¿Cómo fue la vivencia en el estadio? No, es muy terrible eso. Bueno, se ha publicado, yo he ido, ahí ustedes saben que ahora a propósito de la chica esta Parot que hizo el video, hay una placa, ¿no? Sí, yo fui al acto que es una placa recordatoria en el Estadio Nacional. Además, esto de que se haya constituido en patrimonio nacional es muy importante porque recoge también esta dimensión de, ¿cómo te dijera yo?, de rescate, ¿no?, de lo que significa la memoria, en este caso territorial, simbólica, ¿no?,
de lo que fue el estadio, yo el domingo anterior al 11 había ido al estadio, era la U, soy de Corazón Azul. Y después que volví el 91, salvo el acto que hizo algo cuando se extendió una bandera ahí que apareció ahora en la imagen, tuve como 3 o 4 años que no podía ir. Yo soy psicólogo y no me la podía. Imagínate para quien sufrió más que yo, estuvo más tiempo y no tiene las armas de formación, es terrible, un trauma. Y eso, otra vez, eso no está contabilizado como costo para nadie, ¿no? Es decir, eso es gratuito, lo hicieron y se dieron el derecho y nadie les le va a pasar. Exacto. Esa es la gran injusticia más de fondo, ¿no? Pero sí lo que siento, lo que sentía en ese momento y que lo siento ahora y que me parece tan curioso como para borrar la memoria se han borrado espacios concretos que eran súper significativos. O sea, para mí mirar el centro de alumnos, el casino, que era como el lugar, y haberlos cambiado, haberlos pintado de otra manera, haber dado otra distribución de las cosas, no es ingenuo eso, es una cuestión, yo creo que premeditadamente hecha así. Es una cosa que he visto en otros países igual y que me impresiona. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, en el campus central de la Universidad de Buenos Aires había un lugar que era muy simbólico, que era un lugar de reunión de los alumnos, y lo volaron y pusieron pasto. Entonces, como la sensación de que en la medida que uno elimina el objeto que contiene la memoria, elimina la memoria también. Y aquí a mí me ha pasado mucho eso, de que miro espacios y, claro, se conserva, en general se conservan muchas cosas, pero el haber eliminado, por ejemplo, en mi escuela, de repente siento que es como que nos eliminaron a todos, o sea, nos borraron la memoria de lo que fuimos ahí. Uno no puede vivir el presente desde el pasado, pensando en categorías del pasado, en concepciones del pasado y los sufrimientos del pasado, pero tampoco puede ir el presente olvidando el pasado, pensando que esto ya es necesario dejarlo de lado, qué sé yo, y mirar el futuro de otra manera. No se puede enfrentar el futuro si no cerramos las heridas del pasado. Y el movimiento estudiantil tenía mucho que decir. Hay muchos estudiantes que murieron participando en el movimiento estudiantil en función de recuperar la democracia, y eso no se nos puede olvidar. Una de las formas, ¿no?, de contribuir al rescate, ya no de la macro memoria, sino yo creo que mucho en lo comunal, en lo local, en hacer bien las cosas donde uno está. Entonces, de este pedagógico lo que pasó, muy poco se ha escrito como lo que están haciendo ustedes en forma más, en forma más de audiovisual. Entonces yo escribí un proyecto de investigación sobre la historia del pedagógico, desde el 89 hasta, pero igual que la historia de Chile, la historia llegaba hasta el 73, pues nadie decía nada aquí mismo. Todavía nadie habla de lo que pasó. Es como una negación, se llama en psicología. Entonces yo rescaté lo que pasó, los nombres de los que estuvieron de rectores designados, los nombres de los compañeros estudiantes, muchos de ellos alumnos míos, Manuel de Sala. Yo tengo conciencia de haber sabido que estaban los milicos a todo alrededor del pedagógico, tengo conciencia de haber tenido mucho miedo durante el día 11 y el 12 de que iban a entrar en algún momento. Y en el fondo era una actitud bastante suicida, era como quedarse en nuestro lugar, defenderlo, pero defenderlo sin nada, porque no teníamos nada, no había un arma, no había ninguna cosa. Pero era como morir con las botas puestas en el fondo, era como no renunciar a lo que uno quería y pasar a lo que pasara. Y bueno, y tenía 18 años y a los 18 años uno cree que la vida la tiene que comprar igual, o sea, da lo mismo. Entonces nos quedamos todo el día ahí, en la noche, comimos de ahí del casino, hicimos unos sartenes enormes, hicimos unos huevos revueltos en un sartén de este porte. Y en la noche nos fuimos con unas frazadas al pabellón de hombres y sacamos de las camas de los cabros que están ahí, nos acostamos en el suelo de la sala de estar y pasamos la noche tirados en el suelo sin luz aquí adentro, mirando a través de las ventanas que daban a Juan Enrique Concha hacia atrás, como los milicos estaban al otro lado de la reja con la tanqueta y apuntando para adentro, nosotros adentro mirándolo hacia afuera. Una situación muy, muy absurda en realidad. Si yo pienso ahora, si un hijo mío hace lo mismo, yo lo mato, ¿no? Nadie tiene el derecho, si hizo cosas
antiética aquí a tener una máscara, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Eso no corresponde, es por propia dignidad. O sea, yo tenía aquí mi proyecto de vida, yo quería ser profesora, aunque estaba por cambiarme de especialidad, digamos, pero quería ser profesora, quería construir un mundo nuevo, quería casarme, quería tener hijos, quería ver mi país de otra manera, quería solidaridad, quería un montón de cosas y se me había terminado todo y siento en el fondo que la representación que tengo ese día era esto, una isla que habíamos 6, que incluso bromeábamos mucho esa noche, yo creo que de puro susto, con qué íbamos a hacer cuando esto cambiara, que nosotros decíamos que a la semana siguiente iba a cambiar y que nosotros íbamos a volver y que íbamos a volver a hacer todas las cosas que queríamos, pero salimos a la esquina y no era una isla, pues el país se había desarmado alrededor nuestro, nosotros y eso, o sea, tengo la vivencia de unas casi 48 horas espantosas, en que lo único que yo creo que queríamos era no renunciar, porque ni siquiera era no renunciar a la vida, era no renunciar a lo que queríamos, a los sueños, a los proyectos, y se acabaron abruptamente, o sea, nos ha significado toda una vida tratar de reconstruirlo y contrariamente a lo que muchos creen, cuando yo tengo algunas discusiones con gente que dice que es de la generación que vivió la dictadura y que es la generación perdida y que no sé qué, yo siento que somos la generación entre paréntesis y lo peor es que nos quedamos entre paréntesis y reconstruir sobre eso es duro, es difícil. Esa es la lucha diaria y el no quitar la vista de adelante, pero siento que ese día de habernos quedado acá con ese, como aferrados a ese sueño, con un gran globo que se pinchó y nos caímos violentamente al suelo. Entonces, aquí en esta universidad hay esa especie de conflicto de identidad, ¿no? De confusión respecto al pasado. Está el mito del pedagógico, pero esto se separó la de Chile, primero fue academia, después fue academia superior. Después fue nombrada UNCE, nadie sabe por qué el nombre ni quién se lo puso. No participó nadie de acá, por lo menos. Espero que eso cambie, porque hay visos de que tiene que haber otro tipo. Y en esa participación y en ese rescate de la identidad tiene que estar la verdad de los diversas etapas, ¿no? Nombres pedagógicos, facultad, academia superior. El profesor no con título universitario, sino simplemente como egresado de un instituto técnico. Durante 5 años estuvo en esa condición, en la dictadura, hasta rescatar la condición actual, que yo creo que si aumenta la calidad del alumnado como está aumentando, y ojalá la conciencia en el mismo grado, yo creo que hay grandes posibilidades de que restablezcamos una Universidad Pedagógica de Chile, ¿no? Como nombre, participativa, democrática y dentro de lo que ustedes están haciendo, asumiendo su historia, en todo sentido. Sobre todo en lo que ha sido negado, ¿no? Son cajas negras, agujeros negros, de nombres, de actuaciones, de sitios, de espacios. Por ejemplo, acá habría que poner ahí, aquí se torturó a compañeros estudiantes, ese es el espacio, es el territorio y no olvidarlo. Se vive enredado en los estatutos heredados y aún persiste un autoritarismo que aún permanece sentado en la sala de clases. Yo soy de la generación que ve posible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y que yo soy de esa generación, la que cruza nuevos caminos para recuperar el tiempo.
La verdad es que el documental lo dice todo. Agradecer a las personas que lo hicieron, es un tremendo documento histórico, de testimonial además. Y bueno, y contarles que estamos haciendo cosas, esta comisión testamental está haciendo cosas para tratar de cambiar muchas situaciones que quedaron heredadas de la dictadura. Estamos trabajando en una comisión reformadora de estatutos, donde queremos transitar hacia la tan anhelada triestamentalidad, hacia una universidad más democrática y más libre. Junto con cerrar esta ceremonia, este episodio, quiero dejarlos a todos y a todas invitados para el día miércoles 11, que es el día donde tenemos el acto de conmemoración de los 11 años del golpe de Estado aquí en el expedagógico. Tenemos un programa de actividades bien interesantes, se los haremos llegar por correo, pero básicamente está fundamentado en los testimonios de otras personas que no son precisamente las que están en el video, porque esto ya lo han podido conocer. Estará con nosotros el profesor Leonardo León, exalumno de Historia del Pedagógico, detenido el año 74 aquí en la universidad. Estará el profesor Hernán Humá, también ex profesor de la universidad. Y también estará con nosotros Francisco Esteves, que también fue estudiante de acá. Y además una delegación de brasileños, del grupo de brasileños que estuvo exiliado acá en Chile, que estuvo acá en la universidad, que eran compañeros de Nilton da Silva, de la persona que tiene el jacarandá plantado en el departamento de filosofía. Un estudiante de pedagogía en castellano. Nilton tenía 24 años, llegó el año 72 a Chile a estudiar acá, y en una protesta en la Alameda fue muerto de un balazo en la cabeza, en junio del 73. Y sus compañeros de Brasil, que también estuvieron con él acá y estaban en el internado, donde tuvieron que ser todos arrancando en el año 73, vienen también a conmemorarlo con nosotros. Así que están todos cordialmente invitados, será un acto muy emotivo, es el 11 a las 11 en los Pastos Centrales. Muchas gracias por estar y muchas gracias por recordar. Hasta luego.